Hace unos años atrás leí un artículo y el artículo decía el costo de la muerte de la reina Isabel II, la reina que acaba de fallecer hace unas semanas atrás, reina de Inglaterra, la más larga, el más largo reinado que ha tenido un monarca de los ingleses. A mí me fascina la historia inglesa. Y esa operación es conocida o fue conocida como Puente de Londres, la operación por la cual se hacía todo un protocolo, se hizo todo un protocolo para la muerte de la reina Isabel II. El dato que yo leí y que me impresionó muchísimo, y no sé si será del todo cierto, que iba a costar $2,000 millones la muerte de la soberana inglesa. Y uno diría, ¿por qué tanto dinero? $2,000 millones. Y allí explicaban no solamente el costo del funeral, sino explicaban que todos los billetes y las monedas de muchos países del mundo tienen la imagen de la soberana inglesa, porque no solamente es reina de Inglaterra, es reina de Canadá, es reina de Australia, es reina de Nueva Zelanda, es reina de varios países del mundo que la tienen como monarca. Entonces se me hizo sumamente interesante el conocer estos detalles, pero sobre todo la cifra astronómica de lo que implicaba la muerte de la soberana inglesa, $2,000 millones. Le digo, no sé si será del todo cierto. Es un artículo que leí hace como 2-3 años, y cuando se dio el fallecimiento, pues todos tuvimos noticias de él, estuvimos viéndolo, la transmisión a través de la televisión, de las redes sociales, y nos impresionó tanto la pompa, la ceremonia y todo el protocolo de la muerte de la soberana inglesa, que por cierto tenía el título de reina Isabel II. Durante gran parte de su vida, su hijo, Carlos, el príncipe de Gales, vivió a la sombra de la soberana. Él era el heredero y vivió a la sombra de la reina Isabel. Aparte de príncipe de Gales, le llamaban duque de Edimburgo y tenía varios títulos de nobleza más. Pero fueron una espera de casi 6 décadas, desde que él nació prácticamente hasta que ascendió al trono. Y acaba de ascender al trono inglés, que por cierto su coronación va a ser hasta mayo del próximo año, y el título de él es Carlos III. Estuvo casado con la célebre princesa Diana de Gales. Y usted y yo conocemos la historia, las infidelidades, y el divorcio y la separación, y los hijos que ellos tuvieron, el príncipe Harris y el príncipe Williams. ¿Por qué le platico de todo esto? Bueno, porque también quiero hablarle de alguien que también es rey y que también tiene títulos de nobleza, pero que trascienden a los títulos terrenales. Si la muerte de la reina Isabel costó tanto dinero y la entronización de Carlos va a costar todavía una cantidad impresionante de dinero, vamos a ver lo que las escrituras hablan acerca de otro rey que nació en condiciones muy diferentes. Busque en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Presúmale al que está a su lado, mire, yo sí traje mi Biblia. Presúmale y dígale, mire, traigo de papel, no solamente en el celular, la traigo de papel. Presúmale. Isaías, capítulo 9, versículos del 6 en adelante. De hecho, voy a leer unos versículos antes todavía del 6 al 7. Dice, la oscuridad y desesperación no durarán para siempre. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara
del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Todos esos versículos son el preludio de lo que realmente queremos compartir en esta ocasión con todos y cada uno de ustedes. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Cuando comparamos la realeza inglesa, la realeza española, la realeza sueca o noruega o danesa, de las casas reinantes que todavía funcionan hasta nuestras épocas, es más, cuando comparamos la realeza mexicana, hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México y visitar el Museo de Historia de México, el Almodóvar que le llaman también, y dentro de los lugares ahí característicos está precisamente la residencia de Carlota y de, ¿cómo se llama? Maximiliano y Carlota. Realmente me impresionó ver las recámaras, la sala de estar, las diferentes piezas que tiene ese lugar, que era la residencia oficial de Maximiliano y Carlota. Ellos fueron reyes en México, emperador de México durante unos 2-3 años, en aquella lucha que hubo entre la República y el Imperio. Y aún a pesar de que México es un país, o era un país pobre, en la pompa, la ostentación, la carroza, ahí está impresionante, donde ellos se trasladaban con muchas piezas de oro, y todo esto dentro del Imperio Mexicano. Ahora imagínense estar en Londres y visitar el castillo, el Palacio de Buckingham, visitar y entrar a las recámaras, a los cuartos, a las salas, a la sala de baile. Debe de ser algo impresionante, todo el esplendor, la pompa y todo lo demás. Entonces, cuando comparamos reinos de la tierra con los reinos de los cielos, vamos a encontrar un contraste marcado y completamente diferente. Entonces aquí encontramos, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha concedido, y sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Imagínese, si un reino humano puede llegar a tal esplendor como la corona inglesa o la corona sueca, si un reino humano puede llegar a tanta grandeza como lo podría ser también la corona española en su época de gloria, imagínese lo que significará el reino celestial, el reino del Señor sobre la tierra. Pero encontramos características muy diferentes en cuanto a esto. Usted y yo sabemos cómo escogió el Señor nuestro Dios para que entrara su Hijo al mundo, y que lo hizo no en un palacio como el de Buckingham, que lo hizo no en las características más adecuadas para su nacimiento, sino que lo introdujo al mundo precisamente en un establo, en un pesebre, en un chiquero. En las casas judías era muy común que había lo que era la casa donde vivían las personas y luego el pesebre, el establo, el chiquero, donde vivían los animales. Más en esta época que en otras se ha dado que los animales estén cerca de las personas. Antes decían vida de perro, refiriéndose a una vida muy triste, muy desagradable. Ahora los perros viven en las casas y se acuestan en las mismas camas de los dueños. Ahora las características de los animales están muy cercanas a las de los humanos.
Pero en aquella época había una línea muy marcada entre el lugar de los animales, que era el pesebre, el establo, el chiquero, y el lugar de las personas, que era la casa. Y Dios eligió para que su hijo entrara al mundo, que naciera en un pesebre. Entre los ruidos de los animales, los olores fétidos del excremento, entre las moscas y las garrapatas, entre los moyotes y los bichos raros, allí eligió el Señor para que naciera su hijo. Imagínense, los pañales que él utilizó, las características de su nacimiento, no fue asistido por una enfermera, por un doctor, no fue asistido por lo mejor de la época. Simplemente eligió que su hijo entrara al mundo bajo condiciones muy, muy difíciles. Y todos conocemos estas historias, las historias de Navidad que nos las contaban desde niños, y sin embargo, la trascendencia de su legado, de su mensaje, de su palabra, es de la cual yo les quiero platicar en esta tarde. La promesa fue ancestral. Muchas generaciones esperaron por su nacimiento. El niño entraría al mundo y cambiaría el curso de la historia. Su esencia es la de un consejero, quien nos ilumina al momento de tomar decisiones importantes. ¿Será usted la persona que necesita tomar una decisión importante en su vida? ¿Seré yo el que requiero tomar una decisión trascendente, importante en mi vida? Seremos todos los que en algún momento tenemos que tomar decisiones. Y cuando tenemos que hacerlo, buscamos consejo sabio. Pero a veces no lo encontramos. Un consejero o una consejera que nos ilumine para tomar una decisión sabia, que nos ilumine para decidir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Consejo sabio es el que necesitamos en esta época. Si fuéramos con la reina Isabel II o con el rey Carlos III, monarca actual de la corona inglesa, y le pidiéramos un consejo, ¿usted cree que nos daría un buen consejo? A lo mejor sabrá de algunas cosas y de otras no. A lo mejor podría aconsejarnos bien en algún aspecto, pero no tiene la capacidad, no tiene la sabiduría, no tiene la prudencia como para aconsejarnos sabiamente. Si pudiéramos ir con nuestro presidente de la República y pedirle un consejo sabio, un consejo oportuno, un consejo matrimonial, un consejo de familia, un consejo económico, tal vez podrían orientarnos en algún aspecto de nuestra vida, pero muchos de los aspectos de la vida yo creo que se quedarían cortos en cuanto al consejo que realmente necesitamos. Entonces, lo primero que encontramos en el pasaje que leímos es: porque un niño nos ha nacido y un hijo se nos ha concedido. Sobre su hombro llevará el principado y su nombre será consejero. Consejero. El principal característica o función de nuestro Redentor y de nuestro Salvador es que es un consejero. Y cuando doblamos nuestras rodillas y en la intimidad de nuestra casa, de nuestra cama, ahí en la intimidad del lugar donde solemos orar, le pedimos un consejo, vaya que Él es consejero sabio, vaya que Él es consejero inteligente, vaya que Él tiene respuestas a nuestros problemas, soluciones a nuestras crisis. Regularmente, ¿qué hace la jovencita cuando tiene que pedir o buscar un consejo? Se lo pregunta o se lo pide o se lo solicita a una de sus amigas, que está igual que ella, en el mismo nivel. ¿Qué hace el joven? Hace lo mismo, se lo pregunta a uno de sus amigos, que lo más que le falta es experiencia en la vida. ¿Y qué hacemos los adultos? Vamos con otro adulto, que a lo mejor está igual o peor que nosotros, y le pedimos el consejo. Regularmente en las cantinas el cantinero es el consejero por excelencia, porque todo el mundo va y le pide consejo, le pide solución. Realmente, consejo sabio, ¿dónde lo obtenemos? Centros de consejería sabios para darnos orientación, rumbo, para darnos consejo oportuno. ¿Cómo nos hace falta el consejo de lo alto, el consejo sabio, el consejo oportuno?
el niño nos ha nacido, un hijo se nos ha concedido, sobre su hombro llevará el principado. Realmente van a coronar a Carlos como Carlos III en el 23 del mes de mayo del año 23, y la estirpe de su legado, de su reinado, depende de su familia, de su sangre. Pero realmente dice la Biblia que Jesús tenía el principado sobre su hombro. No necesitaba de una genealogía, aunque la tenía. No necesitaba de una estirpe real. No necesitaba de esas características que los seres humanos necesitamos. El principado está sobre su hombro. La realeza destella en sus ojos. La realeza lo destellan desde su más íntimo sentimiento, emoción o voluntad o corazón. El niño entonces, nos ha nacido y el hijo se nos ha concedido. Y sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero. Entonces la promesa fue ancestral. Muchas generaciones esperaron por su cumplimiento. El niño entraría al mundo y cambiaría el curso de la historia. Su esencia es la de un consejero, quien nos ilumina al momento de tomar decisiones importantes. Qué maravilloso contar con un consejero particular y personal. Si yo quisiera ir, últimamente he tratado de hacer una cita con un doctor, con un médico, y me dan la cita hasta el 27 del mes en curso, cuando la necesidad mía era apremiante. Y sin embargo no hay citas, me dice la secretaria, no hay citas hasta el 27 de este mes en curso. Y a lo mejor a usted le pasa lo mismo. Usted anda buscando un consejo sabio y resulta que toca puertas por aquí, toca puertas por allá, y no encuentra la manera de quien le responda, de quien le dé el consejo sabio y oportuno que usted necesita. Pero hay una buena noticia, tenemos un consejero sabio que nos atiende. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un consejero que está las 24 horas del día, los 365 días del año, los 7 días de la semana. Qué maravilloso contar con un consejero así, que nunca está cansado, que nunca se equivoca, que siempre está presto para responder. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Qué maravilloso es contar con un consejero con estas características. A veces las personas vienen a uno y le piden consejo y uno trata de darles el consejo más oportuno, más adecuado, pero a veces es tan complejo su problema, tan difícil, que uno no sabe si decirle vete por la izquierda o vete por la derecha o vete de derecho. Uno no sabe realmente, porque son problemas gigantes. Pero cuando acudimos con el consejero de los consejeros, él siempre tendrá la palabra sabia, oportuna, necesaria, prudente, para darnos orientación, rumbo y para que no nos equivoquemos. Entonces, el primer apelativo de su nombre es consejero. Y realmente necesitamos mucho de consejeros en esta época. Aunque nació en un humilde pesebre, no por ello deja de ser admirable. Por el contrario, nos dio una lección de humildad. Por todos los lados que veamos, su historia resalta su grandeza. Él es admirable y maravilloso, sencillo y grandioso. Su vida y su obra trascienden en medio de las generaciones. Es la persona más famosa que ha pisado el planeta Tierra. Repito, la persona más maravillosa que ha pisado el planeta Tierra. Ahorita los héroes son los argentinos. No está por aquí Luciano para felicitarlo, ni Jessica para felicitarla. Pero ahorita los héroes son los argentinos. Messi a la cabeza. Pero realmente la persona más famosa, más admirable, más sorprendente que ha pisado este planeta es la persona de Jesucristo.
Realmente pasan las generaciones y vienen las generaciones y sigue siendo la persona más admirable, más sorprendente, más maravillosa que ha pisado el planeta Tierra. A pesar de los mundiales y de los famosos de los mundiales, la persona más famosa es la que nació en un humilde pesebre y no por ello deja de ser admirable. Por el contrario, nos dio una lección de humildad. ¿Qué lección de humildad? ¿Usted cree que cuando estaba embarazada Diana Spencer del príncipe William, iban a permitir que naciera en un pesebre, ahí junto con los animales, en un establo, sin la atención de un especialista, de un médico, de una camarilla de enfermeras? ¿Usted cree que lo iban a permitir y lo iban a tolerar? Claro que no. Nació en el mejor de los hospitales ingleses, atendido por las mejores personalidades de la época, médicos, enfermeras, equipo y todo, porque dentro de su vientre se gestó precisamente a el siguiente heredero, que ahorita es el príncipe de Gales, el príncipe William. Realmente los seres humanos no arriesgaríamos para que nuestros hijos nacieran bajo circunstancias difíciles, y sin embargo el recién nacido de Belén entra al mundo, entra a la escena como un simple niño más, naciendo en un pesebre, bajo la influencia de los animales, bajo las garrapatas, los bichos, los piojos y todo lo demás. Entonces realmente Jesús es admirable por todos los lados que lo veamos, por su nacimiento, por su vida, por su obra, por las cosas que él hacía y dejaba de hacer, por sus enseñanzas, por sus consejos. Él es admirable en toda la extensión de la palabra. Entonces nos dio una lección de humildad. Por todos lados que veamos su historia resalta su grandeza. Él es admirable y maravilloso, sencillo y grandioso. Su vida y su obra trascienden en medio de las generaciones. Es la persona más famosa que ha pisado el planeta Tierra y seguirá siendo la persona más famosa que ha pisado el planeta Tierra. Realmente Él es admirable. Pero no solamente la Biblia nos dice que es consejero, que es admirable, también nos dice que es Dios fuerte. Distintivo también de su nombre, Dios fuerte. Lo conocimos más bien en su faceta de humildad, pero aún ahí reprendió los vientos y el mar y las olas, y una feroz tempestad se transformó en un momento de calma impresionante. Él es el Dios fuerte. Su poder trae paz a tu atribulado corazón, calma a tus más feroces tormentas. Qué maravilloso tener un Dios fuerte. Si es grandioso tener a una persona admirable y tener una persona que nos dé consejos, imagínese un Dios fuerte, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo logra, que todo lo entiende, que todo lo comprende, que tiene atributos de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente y todos los omnis que usted se puede imaginar. Él es entonces un Dios fuerte. Cuando tenemos un problema y una crisis que nos arrastra hasta el fondo, uno dice, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede apoyar? Y sin embargo, tenemos un Dios fuerte, un Dios maravilloso, un Dios omnipotente. En ocasiones nos hemos presentado delante de un médico y el médico nos ha dicho, no le encuentro solución a su problema, y el médico los manda a la casa o te manda a casa y te desahucia diciendo, no hay solución a tu problema, no hay solución a tu crisis. Sin embargo, tenemos un Dios omnipotente, un Dios que rebasa todas nuestras expectativas. Nuestro Dios es un Dios fuerte. Lo conocimos en su faceta de humildad, pero aún ahí Él detuvo la mar, calmó la tempestad. ¿Se acuerda aquella ocasión en que transitaban por el lago de Genesaret, por el mar de Galilea, y que les agarró la tormenta en medio del camino? Y allí, cuando las olas amenazaban con hundir al barco, cuando las olas amenazaban con destruirlo, lo le despiertan y Él los regaña por su falta de fe prácticamente, y calma la tempestad. Los discípulos se quedaron sorprendidos diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Pues este es un Dios fuerte, un Dios omnipotente. Puedes tener la confianza que si le expones tus problemas al consejero, al amigo, al confidente, no te puede ayudar. Pero tienes en los cielos un Dios fuerte, y que si doblas tu rodilla y clamas con todo tu corazón, Él va a responder, porque clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, les escribí a Jeremías, a los desterrados en Babilonia, pensamientos de paz, de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. Yo sé los pensamientos que tengo, y son pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y darles esperanza. Tienes a tu lado a un Dios fuerte, tienes a tu lado a un consejero, tienes a tu lado a un admirable, tienes a tu lado a aquel que puede rebasar tus expectativas y te puede sacar adelante en tus problemas. La muerte nos sorprende con toda su desgracia y tragedia. Mueren las personas que más amamos, pero en su caso Él es un Padre eterno. Por siempre y para siempre estará con nosotros. Nunca se le acaban sus fuerzas y su voluntad no duerme cuando se trata de ayudarnos. Es nuestro Padre, uno que nos ama eternamente. Yo todavía tengo la dicha de contar con la vida de mi papá. La semana pasada inclusive estuvo aquí con nosotros. Ahorita está en Chihuahua con una de mis hermanas. Tiene 91 años y tiene una capacidad mental increíble. Se acuerda de muchas cosas que a mí ya se me olvidaron. Y les platicaba en alguna ocasión que se fue una temporada a Estados Unidos y él tiene 2 tarjetas, una donde le depositan la pensión del Seguro Social y otra donde le depositan la pensión del bienestar. Entonces estuvo una temporada en Estados Unidos con mi hermana, fueron algunos meses, y cuando regresó le pregunté yo por las tarjetas. Le dije, ¿a quién le dejó la tarjeta del bienestar? Y me dijo, se la dejé a tu hermano. Ah, sí, le digo, ¿y a quién le dejó la tarjeta del Seguro Social? Me dijo, te la dejé a ti. No, papá, le digo, a mí no me dejó nada. No, me dijo, sí, te la dejé a ti. Entonces yo me saqué de onda, como dicen los chavos, y dije, ah, caray, me la dejó a mí. Saqué mi cartera, empecé a revisar las tarjetas, y sí, ahí traía la tarjeta del Seguro Social de mi papá. Y me dijo, vamos al banco. Y fuimos al banco. Se acordaba del NIP, de cada una de sus tarjetas. Y dice, ya se me olvidan mucho las cosas. Yo quisiera tener su memoria. Increíble, tiene 91 años. Pero desgraciadamente los años van pasando y van dejando huella. Y yo quisiera tenerlo por mucho más tiempo, pero sé que de repente Él se nos va a ir. Aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que la edad va cobrando sus efectos. Me acordaba de don Pancho, que él quería vivir 100 años. Y le faltaron meses para llegar a los 100 años. 2 meses le faltaron para llegar a los 100 años. No sé en el caso de mi papá cuánto Dios nos lo conceda, pero lo cierto es que se van ellos y nos vamos nosotros. Pero tenemos un Dios que es un Padre eterno, que nunca muere, que nunca se le acaban sus fuerzas, que siempre está allí para ayudarnos, a apoyarnos, sostenernos, guiarnos, aconsejarnos, dirigirnos. Es nuestro Padre eterno, por siempre y para siempre estará con nosotros. Nunca se le acaban sus fuerzas y su voluntad no duerme cuando se trata de ayudarnos. Es nuestro Padre, uno que nos ama eternamente. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice la Escritura. Él es un Padre eterno. No se le acaban sus fuerzas, no se duerme, no se le bajan las plaquetas, no se le baja la hemoglobina. Siempre está dispuesto para atendernos, ayudarnos y sostenernos. Entonces, dentro de los nombres de Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y el último es el que me encanta más.
Y por eso le puse por título este mensaje: el príncipe de la paz. El último es el que me gusta más. Y por si fuera poco, nuestro príncipe de paz, uno que calma y sosiega las tormentas, pero también uno que trae paz a nuestro atribulado corazón, quien además brinda esperanza en medio de las peores circunstancias, confianza en las peores rachas. Él definitivamente es todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso, cuando lo recibimos en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Salvador, lo recibimos como nuestro Dios, Él es el príncipe de la paz, que nos da esperanza, nos da tranquilidad, nos da confianza y nos da seguridad. El príncipe de la paz. ¿Cómo les hace falta paz a muchos lugares, en muchos países, allá en Ucrania, en Rusia, en Siria, en Yemen, pero también aquí en México, la guerra entre los carteles de la droga? Aquí en Cuauhtémoc necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos confianza, y Él es nuestro príncipe de la paz, uno que calma y sosiega las tormentas, pero también uno que trae paz a nuestro atribulado corazón, quien además brinda esperanza en medio de las peores circunstancias, confianza en las peores rachas. Él definitivamente es todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta. Me encanta esa carta escrita por Jeremías a los desterrados en Babilonia. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo nos hace falta recibir esas palabras de fe, de confianza, de esperanza? Nació en un pesebre, entró al mundo en un establo, pero su vida y obra no tienen límites. Se sentará y reinará en el trono de David, su padre, para siempre, gobernando con justicia y misericordia. Él tiene todo lo que te hace falta: amor, paz, esperanza, redención. Invítalo a tu vida y transformará tu destino. ¿Qué te hace falta? Cristo tiene respuesta. ¿Qué necesitas? Cristo tiene solución. ¿Qué te hace falta? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos frutos de su Espíritu Santo, que vienen a dominar tu vida y vienen a traer esperanza a tu corazón. Las navidades modernas son fiestas comerciales y paganas, sacan a Jesús de la escena, pero la primera Navidad es la importante y su mensaje es de paz, amor y redención. Realmente a mí me sorprende ver películas de la temporada, películas como las de ahora que se proyectan en esta temporada. No hay ni la mínima mención, ni siquiera por ahí escondido un mensaje acerca del Salvador. La Navidad es una fiesta extraña, se saca al festejado de la fiesta. Hay de todo menos lo principal, que es precisamente recordar que Jesús nació, que trajo esperanza al mundo atribulado, que trae confort al mundo cabizbajo y que puede levantarnos en medio de las circunstancias más adversas. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno y su nombre es príncipe de paz. Las navidades modernas no tienen nada que ver con la primer Navidad, donde no hubo pino navideño, no hubo luces de colores, no hubo reyes magos. En la primera Navidad estaba simplemente María, José, el niño y los pastores que fueron a reconocerlo, honrarlo y bendecirlo. Ni siquiera hubo regalos. Y las navidades modernas son todo lo contrario. Sin embargo, Dios quiere encontrar un pesebre para nacer, encontrar un establo donde volver a nacer, encontrar un chiquero, porque realmente nuestra vida es así, lejos de Dios. Estamos como llenos de alimañas, de bichos, de pulgas, de garrapatas, de piojos, y necesitamos que Cristo nazca, porque cuando Cristo nace transforma el pesebre y lo convierte en un palacio, transforma el establo y lo convierte en el palacio de Buckingham, donde puedas nacer, crecer, desarrollarte y tener paz y tener tranquilidad. Hoy nacen los establos y pronto los convierte en palacios. Recíbelo en tu casa, te convertirá.
se convertirá en tu Señor, el consejero que tanto necesitas, el Padre eterno que cómo te hace falta. A lo mejor ya te falta papá o te falta mamá. A lo mejor te faltan los dos. A lo mejor los tienes, pero no te animas a pedirles consejo y no te animas a hacer lo que el mundo necesita que seas. Pero hay un consejo sabio que quiero darte. Permítele al Señor entrar a tu vida y hazlo el Señor de tu existencia. Permítele a Cristo entrar a tu establo, a tu chiquero, a tu pesebre, y Él se convertirá en un palacio, en un sitio de honor y sitio de bendición. ¿Alguien necesita a Cristo? ¿Alguien necesita que su establo se transforme en un palacio? ¿Alguien necesita que las garrapatas, las pulgas, los piojos y todas las alimañas se transformen precisamente en algo mucho mejor que el palacio de Buckingham? Porque la presencia maravillosa del Señor va a estar allí, y su paz, que todo lo rompe, que todo lo trasciende, que todo lo mejora, va a ser ahora sí que lo que necesitamos y tanta falta nos hace. Porque un niño nos es nacido, hijo se nos ha concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Con cuál te quedas? ¿Con Admirable, con Consejero, con Padre eterno, con Príncipe de paz? ¿Con cuál te quedas? Con el que escojas, pero llénate del Señor, llénate de su paz, llénate de su presencia, llénate de su bondad, llénate de su gracia, de su fortaleza, de su amor, de su confianza y de su paz. Termino mi mensaje como empecé. Necesitamos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Necesitamos que Él nazca, crezca y se desarrolle dentro de nosotros. Necesitamos pasar una Navidad diferente, no con todos los elementos que es característica la época, sino con el principal, y es precisamente el nacimiento de Cristo en los pesebres modernos, en los pesebres de hombres y mujeres que le dicen al Señor: te necesito como consejero, te necesito como Dios grande, te necesito como mi Padre, te necesito como mi Señor y te necesito como mi Salvador. ¿Alguien necesita a Cristo en esa dimensión? No solamente de ser el personaje de la historia, no solamente de ser el que nació en un Belén hace muchos años, sino el que nace en la vida y en el corazón y transforma la mente y transforma el interior. ¿Alguien necesita a Cristo en esa dimensión? ¿Alguien lo necesita? Si eres tú, ponte de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a conectar.